Una grabación. Aquí en esta parte de la unidad 2 vamos a ver las fuentes de voltaje o fuentes de poder y vamos a diseñar una fuente de voltaje utilizando lo que son los diodos rectificadores, utilizando un regulador Zener y utilizando reguladores que son circuitos integrados como reguladores, ¿sí? Después vamos a ver circuitos recortadores con diodos rectificadores y posteriormente vamos a entrar al tema de los transistores, pero en este caso vamos a trabajar con puros transistores BJT. Hay muchos tipos de transistores. Están, por ejemplo, los FET, los BJT, los MOSFET, los FET, JFET, MOSFET, BJT, que son los más comunes y existentes, ¿verdad? Sobre todo. Teoría al principio de funcionamiento. Una vez que hayamos visto los transistores, aquí también vemos transistores, vamos a ver en directa nada más ese tipo de transistores, vamos a ver posteriormente amplificadores operacionales. Amplificadores operacionales como circuitos integrados, no con transistores, sino con circuitos integrados. Vamos a ver el SCR, que es un rectificador de silicio, pero que es controlado, y vamos a ver autoacopladores. ¿Sí? De eso se trata este curso. ¿Qué más voy a mostrarles aquí? La evaluación del curso. Esto es importante. ¿Dónde? Disculpe que lo moleste. Daniel Acosta dice que no puede entrar, que le tiene que dar permiso para entrar. ¿Que no puede entrar a clase? Sí. Ya lo admitimos, gracias. Gracias. Vamos a ver. Presentación del docente. Esta información, repito, está ahí, debería estar ahorita ahí, pero lo van a ver después. Pues ya conocen mi nombre, yo soy ingeniero y tengo una maestría en ingeniería eléctrica con especialidad en sistemas de control. Y vamos a ver la evaluación del curso. Es la misma modalidad del cuatrimestre pasado, pero es mi obligación dárselos a conocer nuevamente. Entonces, el curso es Electrónica 1 y el objetivo de la materia es, de manera general, conocer las teorías de los elementos semiconductores, de todos los dispositivos electrónicos de estado sólido que intervienen en el mundo de la electrónica analógica, porque hay electrónica digital que ya la vio, para poder analizar circuitos electrónicos, y esos componentes son diodos rectificadores controlados o no controlados, Zener, diodos Zener, análisis y diseño de un punto de operación en línea de carga con los transistores en corriente directa, y esos transistores pues son los transistores BJT, o le llaman también bipolares, y trabajar con los sistemas de polarización de los transistores. Bueno, este fue de la vez pasada. En este caso iniciamos el curso el día 17 de mayo. De 2021. Se encuentra programado el curso para 2 horas de clase mediante Microsoft Teams por semana de 45 minutos cada sesión, aunque si llegamos a estar presenciales tienen que ser 3. El alumno, para poder tener derecho al examen del primer parcial, debe haber entregado como mínimo el 80% de las tareas y trabajos. Ustedes deben entregar el 80% de las tareas y trabajos para poder tener derecho al examen. Después dice, también, tener una asistencia como mínimo del 80%. Si no tienen calificación mínimo del 80%, perdón, asistencia mínima del 80%, no tienen derecho a presentar examen del primer parcial. Segundo parcial o examen final, misma mecánica. Mínimo 80% de tareas y una asistencia mínima del 80% para tener derecho. Los que se lleguen a ir a segunda oportunidad, misma operación. Haber entregado como mínimo el 80% de tareas y trabajos de todo el curso y tener una asistencia mínima del 80%. Igual,
Y alguien va a decir, no, hombre, ni cuenta se dio cuando presenté el examen de segunda el profe. No pasa nada, pero el hecho de que no tengas el 80% de actividades es muy probable que no alcances a pasar ni que saques 100. ¿Por qué? Por lo siguiente. Las tareas y trabajos entregados fuera de tiempo se califican sobre. Si yo programo una actividad, les pongo una fecha para que ustedes le entreguen y su calificación se evalúa en base a 100. Pero si pasan las primeras 24 horas o un día, entonces es 80. 60 es porque lo entregaste otro día después, es decir, al segundo día. Al tercer día, máxima calificación 40. Al cuarto día, máxima calificación 20 y después de ese día ya es 0. Pero lo vas a entregar. Entonces tú dices, ¿y para qué lo entrego? Ah, pues lo vas a entregar para que tengas derecho a haber entregado el 80% de las tareas. Pero tienes 0, pero la entregaste, entonces tienes derecho al examen. ¿Sí me explico? Esta calificación que tú obtengas en la revisión de tus trabajos, esa se va a quedar. Y va a servir para ser considerado en el examen de primer parcial, en el examen final y también para el de segunda oportunidad, en dado caso que se vayan a segunda oportunidad. Dice 50% de examen para el primer parcial, para el final y segunda oportunidad. Tu examen siempre va a valer 50%. Saca 100, son 50 puntos. 50% para tareas y trabajos. Se considerarán los porcentajes obtenidos para el primer parcial, final y segunda oportunidad. Por ejemplo, si en el primer parcial tienes 40 puntos, hablamos de tareas y trabajos, será considerado únicamente para el parcial 1. Si en el segundo parcial obtienes, por ejemplo, 20 puntos, será considerado para el segundo parcial. Por lo tanto, para segunda oportunidad tú sabes cuánto ya llevas. ¿Cuánto vas a llevar? Pues vas a llevar los 30 del primer parcial, perdón, los 40 del primer parcial, los 20 del segundo parcial, los promedias entre 2 y llevas 30 puntos de promedio. Ajá. ¿Cuánto necesitas mínimo para pasar? Pues sacar un 80 en el examen, para que el 50% de 80 sean 40 más 30, 70. Entonces, fíjense bien, porque luego me mandan mensajes. Cuando son exámenes finales, a mí me dan 2 días para entregar calificación. Y cuando es segunda oportunidad, me dan 24 horas para entregar calificación. Y luego resulta que cuando son segundas oportunidades, me han mandado un mensaje. ¿Y cómo evaluó? ¿Y por qué tengo tanto? Pues saquen ustedes sus porcentajes. Por eso esto se va a quedar en la nube. Y cuando yo les dé su calificación del primer parcial y del segundo parcial o final, les voy a decir, tuviste tanto en el examen, tanto en tus prácticas y tanto tienes en tu calificación del primer parcial. Escríbanlo. Ya no me lo pregunten para segundo parcial ni para el final porque no se los voy a volver a dar. Si hay alguna duda en cómo evalué, sí, pero que me estén preguntando cómo estoy evaluando, para eso estoy dando ahorita esta clase. ¿Sí? O sea, yo cuando es final tengo 24 horas, pero no nada más tengo el grupo de ustedes, tengo otros grupos. Y hay ocasiones en las que en un día le aplico examen a los 3 grupos y tengo que revisar trabajos, exámenes de los 3 grupos, promediar tanto el examen como sus tareas, publicar calificaciones y subir calificaciones a la nube del sistema de la universidad. Entonces, si me vas a estar preguntando que cuánto tuviste en el primer parcial y ya te di la calificación, no te lo voy a responder. No es que sea grosero, no tengo tiempo. Se acumula. Bueno. Disculpa que le interrumpa. Me dice el compañero Francisco Poblano que lo sacaron de la clase y está esperando que lo acepte para poder entrar. Ya lo acepté. No sé por qué esté sucediendo eso, si se supone que es el correo institucional, quién sabe qué está pasando. Pero vamos a hacerle así, si después de 5 minutos, 10 minutos de tolerancia no entran, voy a seguir con mi clase, porque si no tengo que estar quitando la pantalla y estar aceptándolos, para que hagan lo posible por entrar a tiempo, ¿vale? ¿Alguna pregunta al respecto de lo que estamos hablando ahorita? Bueno, si no hay preguntas, vamos a empezar entonces con... hombre, mira, se borró todo lo que había subido, no aparece ahí. Entonces me van a esperar a que yo me vaya a otra carpeta.
Ya había programado mis clases y ya se me borraron todo. Pero bueno. Semana 1. Esta información la voy a subir. ¿Sí logran ver mi pantalla? Sí, profe, yo sí. Ok, antes de empezar la clase, quiero que al menos 3 de ustedes me digan qué creen que es la electrónica analógica, porque ya vimos la electrónica digital, pero ¿cuál creen que sea la diferencia entre la electrónica analógica y la electrónica digital? No entren a Google, no, esa es exploración para ver qué conocimientos tienen. 3 de ustedes al azar, por favor. ¿Puedo responder? Sí, adelante. La digital yo creo que se basa simplemente en un conjunto de números binarios y la analógica pues no, simplemente va por las señales, creo que por mediante ondas, si no me equivoco. Ok. ¿Alguien más? Profe, ¿si me Dígame. logró explicar o mi voz fue cortada? Pues yo ya no escuché que siguiera hablando. No me escuchó bien, ¿verdad? Había respondido. Sí, escuché. Ah, es que de pronto todo se quedó callado el grupo. Sí, estoy Bueno, esperando que alguien más continúe. ¿Alguien más? Traigo una idea creo que muy alejada, pero no estudia más a fondo un poquito más los componentes como tal, o sea, el comportamiento de, no sé, la tensión, ya sea corriente, algo así. Bueno, ¿alguien más? Es más de las señales de las ondas, ¿no, profe? Y eso. Señales. A ver, ¿alguien más? Viene siendo como que antes de lo digital, ¿no, profe? Antes de convertir la señal, antes de filtrarla. ¿Alguien más? ¿Saben por qué les pregunto eso? ¿Y por qué no les pregunto, por ejemplo, qué creen que sea la administración? ¿O qué creen que sean los recursos humanos? ¿O qué creen que sea la fitotecnia? ¿O qué creen que sea la contaminación? ¿O qué creen que sea la comunicación? Que son temas generales. Les pregunto eso porque la mecatrónica y la electrónica están casados.
Entonces, cuando ustedes ingresan a estudiar una carrera, deben de saber o conocer el perfil del egresado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. La diferencia que existe es un mundo entre la electrónica. Hay dos grandes ramas y esas se dividen a su vez en más ramas. Pero cuando hablamos de circuitos o sistemas digitales, hablamos de electrónica digital, las tensiones y las corrientes son muchísimo más bajas que la electrónica analógica. En la electrónica analógica se trabaja con tensiones y corrientes más altas, potencias más altas, y por eso precisamente se requiere de un cuidado más especial, porque puedes llegar a tener inclusive hasta un accidente. La electrónica analógica empieza desde que surgió el mundo de los bulbos, y después de eso se descubrió el silicio, que son materiales semiconductores, y hasta hoy en día que ves tiristores que son de alta potencia, que pueden consumir o conducir corrientes muy altas y voltajes muy altos, que son utilizados, por ejemplo, en los arrancadores electrónicos de los motores, que son los drivers. Y son dispositivos de estado sólido. Y el tiempo de respuesta es alto ahorita comparado con dispositivos eléctricos. Entonces, esa es básicamente la diferencia que existe. El manejo de las tensiones, corrientes y potencias que son mucho más altas en la electrónica analógica como en la electrónica digital. En la electrónica digital trabajamos con señales de directa y en la electrónica analógica trabajamos con señales de directa y de alterna. Bueno, entonces, ya que tenemos una pequeña introducción, mande. También las transmisiones de radio se pueden considerar un ejemplo del trabajo de la electrónica analógica. Bueno, cuando haces una transmisión de radio, hay varias etapas. Está, por ejemplo, desde la modulación de la señal, la amplificación y la transmisión, y forzosamente vas a llevar un tratamiento digital. ¿Sí? Hay una señal que entra y que sale. Esa señal puede ser tal vez discretizada y pasar por un convertidor de digital a análogo, de análogo a digital, y luego salir la señal analógica. Pero sí hay presencia de señales de corriente alterna, que es la señal modulada. Entonces, cuando hablamos de electrónica analógica y hablamos de electrónica digital también, entonces vamos a considerar que el tipo de materiales con el que se fabrican los dispositivos, en este caso, semiconductores, perdón, los dispositivos, sí, semiconductores, están construidos por materiales de tipo P y materiales de tipo N. En el mundo de los materiales, sabemos que los materiales, dentro de muchas de las clasificaciones, una de ellas muy general es que se clasifican en conductores, en aislantes, y entre conductores y aislantes hay un tipo de material que se llama semiconductores. Entonces, el semiconductor ni es un buen conductor, ni es un buen aislante. Y ese tipo de elementos o materiales son precisamente los que se utilizan para lograr materiales de tipo P o materiales de tipo N. Entonces, cuando ustedes llevaron química, por ejemplo, vieron la estructura atómica de los materiales. Y cuando vieron la estructura atómica de los materiales, se dieron cuenta de que existen diferentes tipos de modelos atómicos. Un modelo atómico es el modelo atómico de Bohr, que dice de que que el átomo, ¿sí?, de un material, en el núcleo tiene protones y tiene neutrones. Y alrededor del núcleo se encuentran órbitas, y esas órbitas contienen electrones. Pero esos materiales tienen no solamente una órbita, tienen varias órbitas, de tal manera que el número atómico que tiene ese material es el número de electrones que aparecen distribuidas en todas sus órbitas. Y al final, en su última órbita de valencia, el material puede tener de 1 hasta 8 electrones. Si hablamos, por ejemplo, del aluminio, este tiene un electrón en su última órbita de valencia. Si hablas, por ejemplo, del caucho, tiene 8 electrones en su última órbita de valencia. Entonces,
Cuando se hace el flujo de la corriente eléctrica, se provoca precisamente por el desprendimiento del electrón o de los electrones en su última órbita de valencia. Cuando tú dejas la última órbita de valencia sin electrones, entonces eso quiere decir que el material ya está conduciendo corriente eléctrica. Si tú tienes un material que tiene en su última órbita de valencia 3 electrones, estás hablando de un conductor. Si tienes un material que tiene 4 o tiene 5, entonces estás hablando de un semiconductor. Y si estás hablando de un material que tiene 6, 7 u 8, porque no pueden tener más de 8 electrones en su última órbita de valencia, estás diciendo que estás hablando de un material que es aislante. ¿Por qué? Porque para que se conduzca la corriente eléctrica, forzosamente no debe de existir electrones en la última órbita de valencia. Y ese electrón o esos electrones se logran mediante el desprendimiento de los electrones se logran obviamente porque existe otro electrón que es proporcionado por una fuente de energía eléctrica, que en este caso es una fuente de voltaje, que libera el electrón, busca el electrón que se encuentra en la última órbita de valencia de esa estructura atómica del material y lo expulsa. En el momento de expulsarlo, ese electrón sale y le pega a otro electrón que está en otra órbita de valencia que corresponde a otro átomo dentro del mismo material, y este le pega a otro y es una reacción en cadena. Esa energía es la corriente eléctrica. Pero cuando hablamos de los materiales semiconductores es porque tenemos 4 o tenemos 5 electrones en la última órbita de valencia. Y estos materiales son el silicio, el germanio y el indio. El indio. Son 3 materiales. Hay otro material que se llama grafeno, que también es semiconductor. Pero la mayoría de los materiales semiconductores que hasta ahorita existen, la mayoría son de silicio. La diferencia que existe entre el silicio y el germanio y el indio es que el silicio tiene la propiedad de comprimirse muchísimo más estos dos materiales. Entonces, si tú abres, por ejemplo, un microcontrolador o un microprocesador, internamente todos sus componentes y sus venas y demás son líneas de silicio. Y abres un microcontrolador de 7 núcleos y tienes 7 placas y cada placa con silicio y así sucesivamente. Pero hay otro material que se llama grafeno y el grafeno le está ganando mucho terreno al silicio. ¿Por qué? Porque el grafeno, aparte de tener esa propiedad de comprimirse mucho como el silicio, es flexible y el silicio no. El silicio no puedes construir una placa o un circuito que tenga esta forma, cóncava. Y el grafeno sí lo permite. Entonces, si tú ves, por ejemplo, celulares que tienen esta forma en su pantalla, o bien ahí hoy en día están trabajando en la parte de las redes neuronales en personas que en el cráneo les ponen una placa porque tuvieron tal vez alguna extracción de parte del cerebro que les falló por ahí. Entonces le pone aquí una plaquita para que se comunique tal vez la visión o algún otro sistema nervioso del cuerpo, y esto es una placa de un circuito integrado. Pero la cabeza tiene esta forma, entonces esa no la pueden hacer con silicio, la hacen con grafeno. Pero bueno, entonces, cuando descubren lo que es el silicio y las propiedades que tenía por ser un material semiconductor, el silicio tiene 4 o 5 electrones en su última órbita de valencia. ¿Qué es lo que hace? Pues como tiene 5 nada más, 1, 2, 3, 4, 5, como son electrones, aquí tendrías 1, 2, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones. ¿Sí? Para hacerlo conductor, lo que hacen es que estos dos los dopan por un proceso de dopaje y los convierten en positivos, o bien los convierten en negativos para que haya una mayor carga positiva o mayor carga negativa. Hacen una separación para que todo el material sea puro P y puro N. Cuando hablamos, por ejemplo,
de un material de tipo P, estamos hablando que son puros protones. Cuando hablamos de material tipo N, estamos hablando que son puros electrones. Electrones, no neutrones. Neutrones es neutro. P de positivo y N de negativo, son electrones. Ahora, el diodo rectificador es el primer elemento que vamos a ver. Es un dispositivo electrónico que está fabricado en silicio y tiene uno que otro, creo que son 12 diodos nada más que existen, que no son muy usuales, o igual ya ni existen en el mercado, que están hechos a base de germanio. Y esos diodos tienen un símbolo. Este es el símbolo. Este es el símbolo. Tiene un ánodo a la izquierda, un cátodo a la derecha. El ánodo está representado por un triángulo y el cátodo por una línea vertical. Y este sería el dispositivo físicamente. ¿Sí me explicó? Entonces, internamente se encuentra constituido por protones y por electrones. Este es el símbolo y físicamente este es el dispositivo. Como mencionamos hace un momento, las características de los materiales, ¿verdad? Dice, los mejores conductores tienen un electrón de valencia en su última órbita, mientras que los mejores aislantes tienen 8 electrones de valencia. Y un semiconductor puede tener 4 o hasta 5. Vamos a ver aquí una gráfica. Bueno, más adelante. Dice, el conductor, ya sabemos que es un conductor, ya sabemos que es un semiconductor y ya sabemos que es un aislante. El conductor es el que tiene la propiedad para permitir que pase una gran cantidad de corriente eléctrica o carga eléctrica. Recuerden que lo que circula no es el voltaje, lo que circula es la corriente. La corriente es el flujo de electrones. El aislante, pues, es el que no tiene o es nulo, ¿verdad? La cantidad de corriente que puede pasar. ¿Por qué? Porque el desprendimiento de los electrones, pues, son 6, 7, 8. Entonces, es mucho más difícil desprenderlo que un buen conductor que tiene 1, 2 o 3 electrones en su última órbita de valencia. Y el semiconductor, pues, se encuentra dentro de esos dos, entre el conductor y el aislante. Aquí vemos una grafiquita. Dice, menos de 4 y más de 4. Entonces, el conductor es el que tiene 1, 2, 3. El aislante, 5, 6, 7 y 8 es. 5, 6, 7 y 8. Y el semiconductor son 4. Entonces, fíjense. ¿En qué consiste el proceso de dopaje? Si tú metes aquí, por ejemplo, si tú metes aquí un electrón, entonces tienes 5 y lo conviertes en un aislante. Ajá. Pero si tú extraes un electrón, entonces lo conviertes en 3, que es un conductor. Y esa es la propiedad que tienen los semiconductores, que los puedes convertir en aislantes, perdón, en conductores y en aislantes. Profe, Man. hay un compañero que está intentando entrar. A ver, permíteme. Es que este es el detalle, mira, tengo que cerrar ahí para poder entrar. Pero gracias. Vamos a continuar entonces aquí. Como les mencionaba hace un momento, el silicio y germanio son los más utilizados, pero hay un material que se llama grafeno, que también tiene esas mismas propiedades y mejores aún todavía, por lo que habíamos mencionado hace un momento. Internamente tenemos material tipo P, aquí, por un lado, y del otro lado tenemos material tipo N, material tipo P, material tipo N. Entonces, el diodo rectificador, otra vez, este es el símbolo, tiene material tipo P, que corresponde a esta terminal. Esta terminal se llama ánodo,
y esta terminal se llama cátodo. Cátodo. ¿Sí? Los diodos rectificadores no son como las resistencias. Las resistencias, tú tienes una resistencia eléctrica y en la resistencia la corriente puede pasar en este sentido o la corriente puede pasar en este sentido. Pero cuando hablas de un diodo rectificador, solamente circula en un sentido, de ánodo a cátodo. El diodo no permite la conducción en sentido contrario. Si tú lo polarizas de manera incorrecta, sí, va a circular en sentido contrario, pero lo vas a llevar a un punto de ruptura, es decir, dañas al diodo. Y se crea una región de avalancha, o sea, lo pones en corto, no lo abres, se pone en corto y pasa toda la corriente. Entonces, los diodos solamente funcionan en un sentido, de ánodo a cátodo. ¿Cuánta corriente puede pasar? Dependiendo del diodo. Así como cuando compramos un integrado y te dicen las especificaciones técnicas, igual el diodo. Te va a decir cuánto voltaje soporta entre sus terminales como máximo, cuál es la temperatura máxima que puede soportar el diodo, cuál es la corriente de conducción máxima en polarización directa y en polarización inversa. Todo eso lo vamos a ver después. Hasta ahorita me interesa que sepan que la flechita indica el sentido de la corriente del diodo. Diodo rectificador. Aquí existe una barrera, este empalme que se llama barrera de potencial, que es donde se encuentra unido el material tipo P y el material tipo N. Cuando nosotros energizamos al diodo con una fuente de voltaje, entonces en ese momento empieza a fluir la corriente. Empieza a fluir la corriente. Y esta barrera de potencial obviamente se abre y permite el paso de la corriente en este sentido. Dice, los diodos están hechos de una capa de material tipo P y una capa de material tipo N. Los diodos se crean al mezclar o agregar impurezas. Esas impurezas es cuando les mencioné ahorita que dices, voy a quitarle un electrón, ¿verdad? Y ponerle un protón ahí o voy a ponerle otro electrón. Y eso crea que sea de tipo material P o tipo material N. Las proporciones correctas de un trozo de material semiconductor tal como el silicio o el germanio. Es decir, no es propio nada más del silicio, también del germanio. Pero cuando hablas de un diodo de germanio, creo que nada más hay uno o dos modelos que ni son utilizados, pero bueno, existen. Entonces, el material tipo P tiene una diferencia de electrones libres, el material tipo N tiene exceso de electrones libres. Entonces, al abrir de una deficiencia es que tiene poquitos y el otro tiene muchos electrones. ¿Pero por qué? Porque el flujo de la corriente eléctrica se basa en electrones. El flujo de la corriente eléctrica no se basa en protones. La corriente eléctrica es, cuando tú pones, por ejemplo, un circuito de esta forma y ponemos una resistencia, nosotros decimos, está circulando del positivo hacia el negativo. Esto es lo convencional, pero lo real es que va de negativo a positivo. Porque los electrones tienen carga negativa. Un electrón es muchísimo más ligero que un protón, aunque es más grande que el protón, pero el peso que tiene un electrón es mucho menor. Entonces, lo que genera el flujo de la corriente eléctrica son los electrones que tienen carga negativa. Por lo tanto, la forma real en la que circula la corriente eléctrica es de negativo a positivo. Lo trabajamos convencional de positivo a negativo. ¿Por qué? Porque una vez de que ya se había descubierto la corriente eléctrica y se distribuía la energía eléctrica con motores, casas, luz, etcétera, pues empezaron a investigar el comportamiento de la corriente eléctrica y llegaron a analizar y se dieron cuenta que lo que fluye realmente son los electrones. ¿Sí? Como lo mencionaba hace un momento, este triángulo indica cuál es el positivo y el sentido del flujo de la corriente. Aquí dice, el triángulo en el símbolo del diodo apunta en la dirección en que se permite el flujo de la corriente de acuerdo con la teoría del flujo de corriente convencional, que es lo que les estaba diciendo, cuando va de positivo a negativo. Así funciona. Así funciona. Ahora, existen
dos formas de cómo conectar al diodo. Aquí vamos a ver la polarización con una fuente de directa, pero si lo viéramos en alterna, recordemos que en alterna hay un semiciclo positivo, hay un semiciclo negativo, luego hay un positivo, luego hay un negativo y así sucesivamente. A fin de cuentas existe un positivo y existe un negativo, que lo vamos a ver más adelante, pero vamos a considerar este circuito donde tenemos una fuente de corriente directa con una terminal positiva y una terminal negativa. Entonces al diodo, forzosamente, por un lado le va a llegar un positivo y por el otro el negativo. No hay de otro. ¿Por qué? Porque el diodo, como lo vimos hace un momento, es así. Más o menos así. Y aquí tiene una franja gris. Esa franja gris es el negativo. Entonces, o le pones el positivo aquí y el negativo de este lado, o le pones el negativo aquí y el positivo de este lado. No hay de otro. Por lo tanto, nada más existen dos polarizaciones. Una que se llama polarización directa, que ahorita la vamos a ver, y otra que se llama polarización inversa. El diodo rectificador, que es el que estamos analizando, solamente funciona bajo una polarización directa. No permite la conducción de la corriente en una polarización inversa, solamente en una polarización directa. Cuando el diodo rectificador se encuentra polarizado directamente, entonces permite el paso de la corriente. Si se encuentra polarizado inversamente, no permite el paso de la corriente y puedes dañar al diodo rectificador. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profe. No, profe. No. Profe, esto es parte de la lógica con la que vamos a estar trabajando con los circuitos. Sí, de hecho, esto que vamos a ver ahorita va a ser para que ustedes empiecen a diseñar una fuente de corriente directa. Todo lo que yo les voy a enseñar, les voy a explicar el por qué, lo vamos a simular y luego lo vamos a implementar. Profe, Díganme. ¿sí me escucha? Sí, te escucho. Entonces vamos a comprar materiales. Sí. Ok. ¿Y ya lo tiene en el Teams? ¿Ya lo subió o apenas lo va a subir? No, yo creo la próxima semana les digo. Ok, Porque gracias. si les empiezo a decir ahorita, yo creo la otra semana, ¿sí? Porque si les empiezo a decir ahorita hay muchos que no van a conocer los elementos, etcétera. La otra semana. Vamos a convertirte, a decir así, de un transformador de alterna directa, o qué es lo que quiere que hagamos. A fin de cuentas van a tener una cajita en donde va a llegar una señal de corriente alterna y vas a obtener una señal de corriente directa de 12 volts, de 9 volts y de 5 volts. Eso lo vamos a ver después. Hay que ver cómo funcionan los componentes para que puedas construir tu fuente. Bueno, entonces, dice, el término polarización se usa en referencia a la polaridad del voltaje, es decir, o tienes un positivo o un negativo, es la forma en la cual tienes tú el voltaje sobre el elemento. Un diodo con polarización directa fluye al conectar el lado P, que corresponde al ánodo al positivo, y el lado N, que es el cátodo, al negativo. A eso se le llama polarización directa. Vamos a ver más detalladamente esa polarización directa. Miren, para que nosotros tengamos a un diodo polarizado directamente y permitir que conduzca la corriente ese diodo, vamos a conectar el positivo al ánodo y el negativo al cátodo. ¿Cómo se polariza? Cuando ustedes llevaron circuitos eléctricos, se dieron cuenta que si tú tienes, por ejemplo, aquí una resistencia eléctrica y aquí tienes otra resistencia eléctrica y aquí tienes otra malla con una resistencia eléctrica, entonces tú propones que la corriente circula. Y yo voy a proponer que la corriente circule en este sentido y que en esta malla circule en este sentido. Entonces, como este es el positivo, yo voy a decir que me llevo el positivo. Y cada vez que choque con un componente, le pongo el positivo.
Entonces tomo el positivo y me lo llevo. Ahí voy. Y avanzo. Me choco con un elemento y tú vas a tener positivo. Y continúo en esta trayectoria. Ah, choco con esta otro, positivo. Se cierra el circuito. Al cerrarse el circuito, entonces se pone un negativo y se pone un negativo. Lo mismo aquí. Avanzo, choco, hay un positivo. Choco, hay un positivo. Se cierra el circuito, que es de donde inicié, y pongo un negativo del otro lado y pongo un negativo del otro. Si no se cierra el circuito, no hay negativo. Y si no hay negativo, no hay voltaje. Y si no hay voltaje, no hay corriente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que todos los componentes de mi circuito eléctrico ya tienen voltaje. Mira. Aquí hay un voltaje. ¿Cómo sé que hay un voltaje? Porque hay un positivo y hay un negativo. Aquí hay un voltaje porque hay un positivo y negativo. Aquí hay un voltaje porque hay positivos y negativos. Bueno, ahí vemos una diferencia de positivo, negativo, negativo, positivo por el flujo de las corrientes que se contraponen, ¿verdad? Ahí se restan las corrientes, pero hay un voltaje. Esto que acabamos de poner, positivo y negativo, es la polarización. Es decir, le pusimos una polaridad a las cargas. Ahora bien, vamos a tomar el positivo y lo que llevo aquí es positivo. Ahí va el positivo, ahí va el positivo. Cuando yo choque con un componente le pongo el positivo. Aquí voy. Esto que tenemos aquí en color rosa semeja lo que es el diodo. Con el material tipo P, con el material tipo N y con su barrera de potencia. Pero mi símbolo es este. Entonces, yo continúo y choco con el componente y le pongo el positivo. Aquí está el positivo. Avanzo, no le he puesto el negativo. No le he puesto el negativo. Avanzo y ahí voy. Choco con el LED y le pongo un positivo. Avanzo. Se cierra el circuito. Como se cerró el circuito, entonces de este lado hay un negativo y de este lado hay un negativo. Si el circuito no se cierra, si yo tuviera abierto este cable aquí, no se cierra el circuito. Y como no se cierra el circuito, no hay corriente. Y si no hay corriente, pues es porque no hay voltaje. Y si no hay voltaje es porque no hay polarización. Aquí hay una polarización y aquí hay otra polarización. Eso que pusimos ahorita con más menos, es una polarización. Ya hay una polaridad en cada uno de mis componentes. Y si observamos, este positivo y este negativo son consecuencia de la polarización. Pero si nos regresamos aquí, vamos a ver que el ánodo tiene un polo positivo. Aquí está. P. Positivos. N negativos. Es decir, el diodo tiene dos terminales. El ánodo siempre es positivo y el cátodo siempre es negativo. Entonces, si observamos, como el diodo tiene su positivo y ese positivo coincide con el positivo de la polarización, y el diodo tiene un negativo y este negativo coincide con el negativo de la polarización, es decir, tenemos más, menos, entonces decimos que tenemos una polarización directa. Dice, fluye al conectar el lado P ánodo al voltaje positivo y el lado N cátodo al voltaje negativo. Y es esto. Esa es una polarización directa, entonces iba a pasar la corriente y como pasa la corriente, entonces el LED va a encender. Polarización directa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, está bien. No. Bueno. Vamos a continuar entonces. Dice, un diodo no conducirá el flujo de la corriente hasta que el voltaje con polarización directa alcance cierto umbral. El umbral es el voltaje que se requiere para que trabaje el diodo. Para poder explicar esto, me voy a ir a una gráfica. Esta gráfica nos muestra la curva del diodo semiconductor o diodo rectificador que estamos viendo.
Si observamos, tiene una línea punteada en color negro. Y tiene otra línea punteada, una línea continua en color azul. ¿Sí? Bueno, si recuerdan hace un momento, hablamos de dos tipos de materiales, de silicio y germanio, de dos materiales semiconductores. Cuando hablamos del diodo de silicio, ese tipo de diodos de silicio, entre las terminales del diodo, en teoría, va a tener un voltaje, que le vamos a llamar voltaje de diodo, que va a ser igual, en teoría, 0.7 volts. En la práctica te da alrededor de 0.56, 0.6 volts. Físicamente. Pero en teoría, 0.7 volts. Cuando el diodo tiene 0.7 volts entre sus terminales, entonces él conduce la corriente. Si tú le pones menos de 0.7 volts, si el voltaje del diodo es menor que 0.7 volts, el diodo no va a dejar pasar corriente. Si el voltaje del diodo es menor que 0.7, no deja pasar corriente. Si el voltaje que tienes en el circuito es mayor que 0.7, el diodo dice, yo nada más me quedo con 0.7. Lo demás ya se va para otro lado. Él se queda con 0.7 volts. Si tú a él no le das los 0.7 volts, él no deja que pase la corriente eléctrica. Entonces esto se ve reflejado en esta línea azul. Si observamos a partir de 0.7 volts aproximadamente, él empieza a conducir. Entre 0.7 y 0.8 volts deja pasar toda la corriente. Este se refiere al silicio. Y este, si observas, a partir de 0.3 empieza a despegar y antes de 0.5 ya dejó pasar toda la corriente. Porque se refiere al germanio. Entonces, esto que estamos viendo aquí, este voltaje de 0.7 y este voltaje de 0.3 es el voltaje que necesita el diodo para que permita pasar la corriente. Y ese es el voltaje de umbral, que dice aquí. Por eso menciona, un diodo no conducirá el flujo de corriente hasta que el voltaje con polarización directa alcance cierto umbral. Entonces, si partimos del hecho que el diodo permite pasar la corriente o conduce bajo una polarización directa, además el voltaje en las terminales del diodo tiene que ser de 0.7 volts para que deje que pase esa corriente. Si es de silicio, y debe ser de 0.3 volts para dejar que pase la corriente si este fuera de germanio. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿los diodos siempre funcionan con 0.7 o hay diferentes tipos? Hay diferentes tipos de diodos. Está el diodo rectificador, que es el que estamos viendo. Está el diodo emisor de luz, que es el LED. Está el diodo Zener, que se usa mucho para regular voltajes. Está el diodo Shockley, que no es muy usual. Está otro diodo que se llama Varicap. Todos los diodos son fabricados con material semiconductor, de silicio, de germanio. La mayoría, el mayor porcentaje es de silicio. En el caso de los diodos rectificadores, que es este que estamos viendo, si se trata de un diodo de silicio, entonces él se queda con 0.7. Y si es de germanio, él se queda con 0.3 volts. No hay de otro. Si hablamos de un diodo Zener, por ejemplo, ese es otro boleto que lo vamos a ver después. Porque el diodo Zener se puede quedar con un voltaje de Zener que puede ser de 5, de 9, de 12, de 15 volts. En una polarización inversa. Es otro boleto. Ahorita, en lo que respecta al diodo rectificador, solamente son 2 voltajes. 0.7 si es de silicio, 0.3 si es de germanio. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten todo, jóvenes, porque en el examen a mí se me olvida todo. Profe, ¿puede volver a la gráfica? Sí. Profe, y si ponemos 2 diodos en
paralelo, sigue siendo 0.7 para cada uno, o ya Sí. sería 1.4 para... No, no, ingeniero, porque recordemos que el voltaje en paralelo es el mismo. Cuando hablas de voltaje en paralelo, el voltaje que tienes en cada uno de los componentes es el mismo. Es como el voltaje que, si tú checas el voltaje en un foco en tu casa, bueno, no en el foco, en las terminales del foco, checas el voltaje en un toma corriente, vas a ver que es de 120 volts aproximadamente, todos igualitos porque están todos en paralelo. Cuando tú haces una conexión en paralelo, todos los componentes tienen el mismo voltaje. Profe, Ok, dígame. la línea azul, nomás para asegurar, representa el diodo a base de silicio, Sí, la corriente necesaria para que se lleve a cabo una, un voltaje, ¿no? el voltaje es 0.7. Ok, Es que tú tienes, por ejemplo, voy a ponerlo aquí. Tú tienes un circuito aquí, fíjate. Tienes una fuente de voltaje, vamos a poner un switch, tú pones un diodo rectificador y dices, este diodo es de silicio. Este es de silicio. Y aquí tengo una resistencia. Vamos a suponer que tú dices, yo tengo aquí 9 volts de corriente directa. Cuando cierras el switch, lo primero que tienes que ver es que el diodo se encuentre polarizado directamente. Porque si el diodo se encuentra polarizado directamente, entonces permite que pase la corriente. Más el positivo, se oye algo, no escucho bien. y aquí tienes el positivo, aquí tienes el positivo. Llegas a donde iniciaste, se cierra el circuito, entonces aquí es negativo, aquí es negativo. Esto que acabo de poner ahorita como positivo y negativo en el diodo es la polarización. Pero el diodo tiene su positivo, que es el ánodo, y tiene su negativo, que es el cátodo. Cuando tú tienes positivo, positivo, negativo, negativo, es una polarización directa. Entonces, bajo polarización directa, acabamos de mencionar que sí circula la corriente a través del diodo. Tú dices, sí va a pasar, pero hay otro factor. ¿Cuál? Que este voltaje o este circuito a través de este voltaje permita que el diodo tenga al menos, bueno, que tenga 0.7 volts en teoría entre sus terminales. Entonces, si tú pones un voltímetro entre esta terminal del diodo del ánodo y esta terminal del diodo del cátodo, el voltímetro te va a marcar 0.7 volts. Y lo restante va a estar aquí, 8.3. Pero si tú tuvieras, por ejemplo, aquí 0.5 volts, pues el diodo nunca va a disparar, nunca va a dejar pasar la corriente. Si fuera de silicio. Es decir, el diodo cuando tiene 0.7 volts en sus terminales deja pasar la corriente. Si es de silicio. Si no, no pasa la corriente. Si es de germanio, necesita mínimo 0.3 volts entre sus terminales. Una cosa es el voltaje y otra cosa es la corriente. Lo que circula es la corriente. Y el voltaje es el que está sobre el componente para que el componente pueda realizar un trabajo. Como consecuencia del paso de la corriente, se produce la presencia del voltaje. ¿Alguna otra pregunta? Profe, a lo que se refiere en teoría sobre el voltaje necesario para dejar pasar corriente en un diodo a base de silicio, ¿que no está seguro o es una aproximación? Es que en teoría todos los libros te dicen que es de 0.7 volts. En la práctica ese valor oscila entre 0.56 y 0.60 y tantos volts. Ah. Entonces todos los libros te lo manejan como 0.7 volts. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay preguntas, me regreso. No se queden con dudas. Entonces, aquí recapitulamos y decimos que hay una polarización directa porque tenemos el positivo de la polarización con el positivo del diodo, el negativo de la polarización con el negativo del diodo. Esta es una polarización directa. Polarización
directa. Ah, es una polarización directa. Sí, es una polarización directa. Entonces pasa la corriente. Y se enciende el LED. Siempre y cuando aquí haya 0.7 volts. Si es de silicio, entre esta terminal y esta terminal. Que es lo mismo decir que entre esta terminal y esta terminal. Profe, Ya y sería- habrá veces que sea polarización indirecta también. Sí, se llama inversa. Ahorita es el que sigue. Y ahí no va a conducir. ¿Sí? ¿Alguna Sí, otra profe, pregunta? gracias. Sí. Bien, vamos a seguir entonces. Aquí dice, el voltaje de umbral lo determina el tipo de material que se usa para fabricar el diodo. Aproximadamente 0.6 a 0.7 volts. Pero los libros lo manejan como 0.7 volts. Y en silicio entre 0.3 y 0.4, perdón, en germanio. 0.7 para silicio. Y en germanio entre 0.3 y 0.4, pero los libros lo manejan y así lo vamos a manejar como 0.3 volts. Que es lo que expliqué ahorita en la gráfica. Dice, el exceso de corriente produce exceso de calor, lo que puede destruir al diodo. El exceso de voltaje inverso también destruye al diodo. Entonces, como todo componente, como todo elemento que permite que pase la corriente eléctrica, tiene sus limitantes. Si tú hablas, por ejemplo, de que vas a conectar un motor de 10 caballos de fuerza, lo vas a conectar y vamos a suponer que trabaja a 220 volts y conduce 8 amperes y lo conectas con un cable calibre 20, no, hombre, ni apenas ha cerrado tantito el voltaje o la fuente de voltaje y ya se quemó el cable. ¿Por qué? Circuitos eléctricos. Porque el cable no está diseñado para soportar toda la corriente. ¿Pero por qué? Sí, no está diseñado, sí, pero ¿y cómo si hubiera estado bien diseñado? ¿Qué crees tú que debió haber sido para que fuera bien diseñado? Que tuviera más calibre. Más calibre. Más calibre. O bueno, menos calibre, o sea, entre menos calibre, Okay. más grueso el cable. Okay. Y si te vas al análisis del calibre, ¿sería más grueso o más delgado? Bueno, más delgado. Bueno, calibre más bajo es cable más grueso. Exacto, entonces, pero ¿qué sucede? Ahí lo que sucedió, permítame. Ahí lo que sucedió es que el diámetro del conductor o del cable permite que pasen cierto número de electrones nada más. Entonces, acuérdense que si hicieras un corte aquí, vamos a suponer que lo ves así, y aquí pasan determinados números de electrones nada más. Pero conforme mayor es la corriente eléctrica, pues van a pasar mayor número de electrones. Entonces, como el cable no lo soporta, pues se quema. Y eso es lo que sucede. Lo mismo pasa o puede pasar con un diodo. Entonces, lo que tenemos que ver es cuánta corriente soporta el diodo. Entonces, ya vimos el factor de la polarización directa. ¿Está polarizado directamente este diodo? Positivo al positivo, negativo al negativo, polarización directa, sí. Vamos a suponer que tenemos aquí 9 volts. ¿Le alcanza para dar 0.7? Sí. Él dice, yo me quedo con 0.7. Como tengo ese voltaje, dejo que pase la corriente y prende el LED. Pero observen, si este LED, vamos a suponer que este diodo, el fabricante te dijera, yo te vendo un diodo que consume o permite que pase por él 1 ampere. El fabricante te dice, ese diodo de silicio permite que pase 1 ampere. Por ejemplo, el 1N4007.
Inge, Mande. mi compañero Asael dice que lo sacaron de la reunión, que se lo puede aceptar. Pero ¿verdad que lo sacan los mismos compañeros de la clase? Me imagino que sí, Inge. No hagan eso, no, hombre, pues de por sí batallamos con... Tenemos 45 minutos que le quitamos a las clases a la semana. También Martín Laras. Miren, les voy a mostrar algo, nada más para que vean. Voy a poner pausa aquí. Les voy a mostrar algo. Aquí en Microsoft Teams se puede ver todo. Todo se puede ver en Microsoft Teams. Y aquí me puedo dar cuenta, pero me va a dar más vergüenza a mí evidenciarlo. ¿Quién lo hizo? Si vuelve a suceder eso en mi clase, voy a checar quién fue y ya no voy a permitir a que entre a mi clase. Y obviamente si no entra a mi clase, pues ya perdió el curso y ya reprobó. Entonces, evíteme esa pena. Si fue un accidente, bueno, fue un accidente. Pero si lo hacen a propósito, me voy a dar cuenta y ya no voy a permitir que entre a mi clase. ¿No? Espero que haya quedado claro. Voy a darle chance a que entren los compañeros porque ellos no tienen la culpa. Pero aquí me puedo dar cuenta. Profe, Bueno. soy yo el que me sacó la aplicación, pero no siento que haya sido un compañero, siento que fue la aplicación. Nada más que en los tetras pasados, si nos sacaba la aplicación, nosotros podíamos entrar y ahora en todas las clases nos pide permiso y es donde lo tenemos que molestar a usted. No, no me molesta. No me molesta, créeme que no. O sea, yo digo, ojalá y sea así. No me gustaría que fuera por maldad. Profe, también si no tienes una conexión a internet, te saca la aplicación automática. Okay. Está bien, no pasa nada. Si es así, no pasa nada. Yo no quisiera que fueran ustedes mismos. Nada más es esto. Bueno, vamos a seguir porque ya se está acabando el 20. Bien, entonces, les decía, ya entró, ¿verdad? Sí, profe, soy yo. Ok, entonces fíjense, ¿qué sucede si nosotros decimos, aquí tengo 9 volts, polarización directa, 0.7 volts, y digo, tengo aquí un diodo que consume 1 ampere, el 1N4007, por ejemplo. Ese dice que permite que pase 1 ampere por él. Dice, yo conduzco hasta 1 ampere. Pero resulta que tú tienes aquí un motor, y ese motor, independientemente del voltaje, vamos a suponer que ese motor trabaja a 9 volts también, aproximadamente 9 volts. Y consume el motor 1.5 amperes. ¿Qué va a pasar con el diodo? Se va a romper, va a explotar. Se va a dañar el diodo porque la corriente que circula en ese circuito nada más es una. Y es de 1.5 amperes. Entonces esos 1.5 amperes, 1.5 amperes son los que van a estar pasando tanto por el diodo como por el motor. Y se va a quemar ese diodo. ¿Alguna pregunta? En los diodos rectificadores sí se pueden poner en paralelo para, por ejemplo, se podría poner otro diodo igual para que ya fueran 2 amperes que pudieran pasar por ahí. Así es. Sí, se pone en paralelo y se divide la corriente. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿va a explicar cómo el voltaje inverso podría destruir el diodo? Sí, aquí vamos. Polarización inversa. Polarización inversa. ¿Cuándo existe una polarización inversa? Vamos a ver otra vez.
polarizamos positivo. Viaja la corriente, choca con el diodo y le pone el positivo. Continuamos, choca con el LED y le pone el positivo. Se cierra el circuito y al cerrarse el circuito le pone un negativo y le pone un negativo. Ya están polarizados todos los componentes. Entonces, este es el negativo del diodo. Este es el positivo del diodo. Y si observamos, ahora el LED ya no enciende. ¿Pero por qué no enciende? Pues precisamente porque el diodo se encuentra polarizado inversamente. Es decir, si observamos, este positivo atrae a estos negativos y este negativo atrae a estos positivos sin que salgan de ahí. Y esta barrera de potencial se ensancha más y ya no permite que pase la corriente. Aquí dice, los electrones del extremo del cátodo del diodo son atraídos por la terminal positivo de la fuente y en el circuito fluye una corriente mínima o nula, que en realidad es nula. Entonces, en polarización inversa, ¿qué corriente circula? Ninguna corriente. La corriente en el circuito es cero. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Recuerdan de la ley de las, qué dice la ley de los voltajes o ley de las tensiones de Kirchhoff? La ley de los voltajes o ley de las tensiones de Kirchhoff, ¿qué dice? ¿Alguien me puede decir? Búsquenlo en internet, díganme qué dice. La ley de La caída de las tensiones de voltaje es el voltaje suministrado, ¿no? Total. Ajá. O sea, la ley de las tensiones de Kirchhoff. No. Sí, la suma de los voltajes es igual a cero. Dice que la sumatoria de las subidas de voltaje menos la sumatoria de las caídas de voltaje en un circuito cerrado es igual a 0 volts. Esa es la ecuación. Entonces, si este término que dice menos caídas de voltaje lo pasamos a la derecha, vamos a tener que la sumatoria de las subidas de voltaje, como está con signo negativo, al pasar del otro lado pasa con signo positivo, este negativo para allá. Entonces aquí tendríamos sumatoria de las caídas de voltaje. Quiere decir que, lo puedes leer así, que la sumatoria de las subidas de voltaje es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje. O bien, que la sumatoria de las subidas de voltaje menos la sumatoria de las caídas de voltaje es igual a 0. En otras palabras, el voltaje que sube debe de caer en un lugar en el circuito cuando éste está cerrado. Si el circuito está cerrado. Entonces, si aplicamos esa ley de las tensiones de Kirchhoff, me voy a regresar aquí y ahorita continúo con esto. Si aplicamos la ley de las tensiones de Kirchhoff, aquí hay una polarización directa. Entonces, aquí tendríamos entre este punto y este punto, si consideramos que es un diodo de silicio, tendríamos 0.7 volts. Vamos a suponer que aquí tenemos 10 volts. Esta sería mi subida de voltaje. Las fuentes siempre proporcionan subida de voltaje y todas las cargas son caídas de voltaje. Entonces aquí suben 10, deben de caer 10. Si aquí caen 0.7, ¿dónde está lo demás? Aquí. Aquí tendríamos aproximadamente 9.3 volts. Claro, tú lo vas a checar en un simulador y en la práctica no te va a dar 9.3 volts, te va a dar un valor muy parecido. ¿Por qué? Porque el simulador considera que los cables, y así es realmente, los cables también se oponen al paso de la corriente y tienen por lo tanto una caída de voltaje. Pero en teoría así se maneja. Si suben 10, caen 10. ¿Dónde cayeron esos 10? Pues el punto 7 se quedó con el diodo, porque si el diodo es de silicio, él se queda con punto 7. ¿Y lo demás dónde está? 9.3. Y si nos vamos acá y digo que tengo 10 volts, ¿dónde están esos 10 volts? Si el foco está apagado. Si el foco está apagado, ¿qué voltaje tienes aquí en este foco, en este LED? 0, ¿no? 0 volts. Entonces, si suben 10
Deben de caer 10. Pero aquí dices que hay 0, entonces ¿dónde están los 10? Se almacena en el diodo. En el diodo. Aquí van a estar los 10 volts. El voltaje que vas a tener el diodo va a ser de 10 volts. Pero observa, ¿cómo está el diodo polarizado? ¿Directa o inversamente? Inversamente. Entonces, en un circuito cerrado, cuando el diodo se encuentra polarizado inversamente, el diodo se queda con el voltaje. Porque está abierto. Eso lo vamos a checar más adelante. Ahorita me interesa que entiendan nada más qué es polarización directa y qué es polarización inversa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, entonces el voltaje ahí en el diodo también sale por el diodo o se queda en la entrada. No, a ver, una cosa es el voltaje y otra cosa es la corriente. El voltaje no circula, el voltaje está presente. Lo que circula es la corriente. Entonces, si él se queda con 0.7 volts, es el voltaje, es porque hay protones y hay electrones que están entre sus terminales, y esa diferencia de protones y electrones son 0.7 volts. Lo que está circulando es la corriente. El voltaje no circula. El voltaje sirve para polarizar las cargas y las cargas hagan un trabajo. Pero ese voltaje no cambia. Lo que circula es la corriente. Ok, gracias, Inge. De nada. Profe, entonces, consecuencia de que el voltaje sea tan diferente en el diodo que en el circuito, entonces el diodo se podría estar calentando, ¿no? El diodo se va a calentar por la corriente que pasa. Claro, eso que dices, me voy a regresar aquí, ya quería terminar por la lista, pero bueno, mira, para que no te quedes con la duda. Si nos vamos aquí, hay un voltaje límite de polarización. Cuando tú polarizas al diodo inversamente, lo estás trabajando en esta sección. Sí. Aquí estás, en polarización inversa estás aquí. En polarización directa estás aquí, porque el voltaje es positivo, polarización directa. Voltaje es negativo, polarización es inversa. Entonces, cuando tú le inyectas un voltaje al diodo en polarización en el diodo, es tal vez o permites que pase arriba de 50 picoamperes, entonces eso quiere decir que la corriente que va a circular por el diodo va a ser, aquí no está muy completa el valor del diodo. Déjame ver si veo una aquí rápida en internet. Hay una región que le llaman región de avalancha. Esta. Aquí, fíjate. Aquí vemos que el diodo polarizado inversamente, cuando tú le inyectas un valor aproximadamente entre 100 y 150 volts, entonces deja que pase una corriente. Mientras tanto, no deja que pase la corriente. ¿Sí me explico? Cuando tú le inyectas un valor de voltaje, eso depende de lo que diga el fabricante. Entonces a eso le llama corriente de avalancha o corriente de, aquí está, mira, corriente de avalancha. Entonces cuando esos voltajes son muy altos en polarización inversa, el diodo lo va a aguantar hasta que llega a ese valor máximo que te va a decir el fabricante, decir, ya no puedo, te rompe el diodo y deja pasar una corriente en polarización inversa. Pero ya lo ganó. ¿Sí me explicó? Profe, ¿y no truena el diodo? Sí, claro. Claro, o sea, lo pones en corto. No se abre, lo pones en corto. Y al ponerlo en corto, pues deja pasar toda la corriente. Les voy a pedir un favor. Escriban, el jefe representante de grupo, por favor, le encargo la lista de asistencia para la próxima clase. ¿Sí? Y los veo a la próxima clase. Le encargo la lista de asistencia del día de hoy. Ok. Bueno, los veo a la próxima. Que tengan un buen día.